Continuando con nuestro estudio sobre el libro de Revelaciones, ya hemos establecido un primer pilar. Es importante entender con claridad de qué estamos hablando y cuál es la idea de esto. Cuando nosotros emprendimos este viaje, un viaje largo, un viaje complicado, no un viaje fácil, decidimos esperar y pedir, suplicar que la revelación y la interpretación divina pues vinieran en nuestro auxilio. No puede ser de otra forma. Porque este texto de revelaciones es un texto que está codificado. Eso ya lo hemos hablado, pero siempre es bueno recordarlo. Y esa codificación es con un propósito muy claro, muy estandarizado, de que nadie se va a atrever a llevarse la verdad de Dios para hacer y deshacer con ella. Por eso el texto rechaza a todo aquel que no cumpla los parámetros en particular y no se identifique como un siervo de Dios. Aunque hoy en día abundan, entre comillas, una cantidad extraordinaria de siervos de Dios. Pero como veremos más adelante, tales títulos que se han adjudicado o se han colocado un montón de personas en abuso del nombre de Dios, pues son títulos falsos. Pero bueno, esa no es en este momento ese el tema en discusión. El tema en discusión que nosotros estamos trayendo es el tema de revelaciones. Ya aprendimos nosotros que tenemos un texto único y es un texto que debemos de utilizar para referirnos a una serie de instituciones que lamentablemente los apóstoles no desarrollaron bien, no, ¿cómo se llama? No permitieron que las mismas alcanzaran los fines y los propósitos correctos y bueno, lo que tenemos hoy en día pues es una babel de confusión terrible, producto de este problema que hemos siempre estado hablando. Pero en este momento nuestro interés es entender revelaciones. Ya nos hicimos la primera pregunta, ¿qué significa revelaciones para nosotros? Ahora hay que hacernos otro interrogante. A mí me gusta cuando estudio las escrituras generar una serie de interrogantes. Me gusta cuestionar. Creo yo que si uno no cuestiona, no llega al conocimiento correcto de las cosas. Y el cuestionamiento es válido, siempre y cuando se haga dentro de los parámetros correctos. Porque hay gente que cuestiona por maldad, ¿va? Pero cuando usted cuestiona por querer conocer algo, eso ya es otra historia. Entonces yo quiero plantear una segunda interrogante que creo yo que es fundamental a la hora de este estudio y que tiene que ver con aspectos un poco más amplios, una visión más extraordinaria de las cosas. Según lo que hasta este momento hemos aprendido de revelaciones, podemos nosotros concluir, además de que el texto es único, posee unas similitudes muy interesantes que vienen a ¿cómo se llama? A igualarse o parecerse o a identificarse con otro cuerpo de textos. Miren lo que estoy diciendo. Con todo lo que hemos nosotros hasta ahora obtenido, hemos podido observar que el texto de las escrituras es cerrado, no en cuanto a su conocimiento, en el sentido de que quien está autorizado pues lo puede entender bien, sino que está cerrado en función de los personajes que pueden accesar a él. El texto también tiene maldiciones y bendiciones. Igual se rige el principio de lo que Dios quiere y no quiere de las personas. También está lleno de revelación, de profecía, de visión. Y se hacen una serie de manifestaciones con relación a algunos tópicos interesantes. Entonces, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Puede compararse el libro de revelaciones con los textos primordiales que han tenido los judíos? Vamos a aprender mejor la pregunta. El libro de revelaciones tiene la característica de la Torah de los judíos. Miren qué pregunta tan más interesante, ¿verdad? Si han observado el texto de las Escrituras, el de Revelaciones, si lo han leído a profundidad, ustedes observarán que Revelaciones tiene el mismo grado de la Torah de los judíos, solo que la Torah es para los judíos y Revelaciones es para nosotros. No se mezclan, no se combinan, aunque Revelaciones habla también del fin de, ¿cómo se llama?, de las cosas en Israel y de cómo van a acaecer ciertas situaciones para los judíos y el devenir de esa nación con respecto al reino de Dios. Entonces, si el texto es un texto exclusivo para un sector, en la Torah
también el texto era exclusivo para un sector. En este caso, la Torá era exclusiva para los judíos. En Revelaciones se habla de que el texto es para los siervos de Dios. Es más, lo voy a leer para que no tengamos ningún problema. Dice la versión textual de las Escrituras lo siguiente: revelación de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Miren lo que dice, aquí está la clave: para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, este texto es exclusivo, no es para todo el mundo, porque el mismo texto sentencia es para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. En la Torá ocurre o acaece lo mismo. El texto es exclusivo para los judíos. Solo ellos están obligados a obedecerlo y siempre y cuando hay algún extranjero, dice la Torá, pues que quiera cumplirlo, pues lo puede cumplir, ¿verdad? Pero en definitiva, estamos viendo parangones, estamos viendo similitudes. La Torá es un texto para los judíos y Revelaciones es un texto para los siervos de Dios, no para todo el mundo, los siervos de Dios. Bien, en la Torá, Moisés, en el monte Gerizim y en el monte Ebal, habla de bendiciones y de maldiciones si observan el texto. Eso ya para los que hemos estudiado un poquitito las escrituras, sabemos que sí, ¿verdad? Pero miren qué interesante, también en Revelaciones, capítulo 1, versículo 3, se da también este mismo principio. Voy a leer también de la versión textual lo siguiente, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, en otras palabras, tenemos bienaventuranzas en el texto, pero no solo eso tenemos, también tenemos algo más y lo vamos a leer para que vean ustedes que hay una gran similitud entre un texto y el otro. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 22, una maldición. Dice el capítulo 22 de Revelaciones, versículo 18 en adelante, lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este rollo, si alguno añade a ellas la profecía de este rollo, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Si alguno quita las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que han sido escritas en este rollo. En otras palabras, como hemos podido leer, estamos ante un texto que tiene bendiciones, tiene maldiciones. Así que, en definitiva, podemos decir que hay un parangón hasta este momento muy claro entre dos cuerpos jurídicos, entre dos cuerpos doctrinales, entre dos cuerpos legales de la verdad, instrucción e instrucción de Dios. Entonces ya encontramos de que es específico para un sector determinado, pero también ya descubrimos que el texto tiene bendiciones o bienaventuranzas y maldiciones. Pero también el texto tiene regulación de la ley, porque así como la Torá regulaba en su momento, o regula todavía, perdón, hoy en día me disculpo, así como la Torá regula hoy en día la conducta de los judíos, sí Revelaciones viene a regular la conducta de los siervos y de las personas que quieren seguir la voluntad de Dios, aparte, afuera del engaño religioso que hay hoy en día. Entonces podemos llegar a una breve conclusión por los elementos que hemos nosotros podido obtener hasta este momento, que son breves y porque no hemos podido todavía o no hemos entrado todavía en lleno a estudiar el libro de Revelaciones. Solo estamos extrayendo cosas que son, creo yo, herramientas fundamentales para la comprensión del texto. Podemos establecer una verdad clara, contundente y precisa. Así como para los judíos Dios les dio la Torá, así para nosotros Dios nos ha dado el libro de Revelaciones. En otras palabras, ambos son textos iguales en cuanto a su calidad, en cuanto a su poder, en cuanto a de dónde viene. Porque, como hemos dicho desde el inicio de esta enseñanza, Revelaciones es una creación divina, no viene por voluntad humana, sino porque Dios hizo la revelación. En otras palabras, para ser más precisos, para ser más exactos, Dios creó la revelación.
Así como diríamos en la Torah que Dios creó los 10 mandamientos. Dios dio los 10 mandamientos. Bueno, ese es el sentido de las cosas. Entonces ya hoy aprendimos una segunda cosa, una segunda verdad. Y es que la revelación está dentro del mismo rango de la Torah. En otras palabras, podemos decir que hay una Torah para los judíos y hay una Torah, si alguien lo quiere ver de esa manera, para los siervos de Dios. Esto es importante porque le da herramientas específicas y claras para que no caigan en el engaño religioso de hoy en día, propugnado por los paulistas, por los pedristas y por los juancistas. No entendieron las escrituras, que se adelantaron a hechos que no debieron hacerlo, porque en caso particular de Pablo, a Pablo nadie le dijo que estuviera profetizando o que estuviera hablando de revelaciones, porque nadie lo tenía en eso. A él lo llevaron para otra cosa, pero él al final se descontroló un poco y empezó a decir cosas que al final tuvieron que ajustarse en el libro de revelaciones. Gloria a Dios, gracias a Dios, estamos felices por eso, porque hubo orden. Igual diríamos con el caso de Juan, que ya en otros estudios hemos hablado de la institución que no se consolidó, de los errores que cometió él, producto de que él no tenía la revelación divina, porque la revelación aún no había sido compartida por el Padre o no nos la había sido compartida todavía como testimonio para nosotros. Y bueno, y ahí se ven los resultados, ¿va? De que se dice de un tal anticristo, entre comillas, y eso no existe, sino que Dios considera que las cosas son de otra manera y nosotros somos seguidores de lo que diga Dios, no lo que diga Pedro, ni Pablo, ni Juan. No nos interesa lo que digan ellos, sino la última voluntad, que es la voluntad divina. Entonces, en definitiva, pues podemos establecer con mucha precisión, con mucha claridad, que hemos aprendido algo más. Y es que para nosotros revelaciones es como el texto de la Torah para los judíos. En otras palabras, pues los invitamos a estudiarlo, a observarlo, a conocerlo, a entenderlo, para que podamos todos estar en conjunto con un criterio muy estandarizado de lo que tiene que ver con la voluntad divina, con lo que ha de acaecer en el mundo y lo que va a pasar alrededor de todos nosotros. Así que les invito a que si tienen preguntas, dudas o interrogantes, pues pueden escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Será un placer saber de ustedes. Muchas gracias.